Vamos a dar inicio a la charla de hoy. Bueno, la semana pasada habíamos visto anatomía cardiovascular. Yo les había explicado un poquitito sobre el corazón, su conformación anatómica, la disposición del sistema cardiolector, de los vasos que ingresan y salen, de las válvulas, etc. Hoy voy a tratar de hacer un correlato funcional de las distintas estructuras que vamos a ir comentando en el transcurrir de la charla, pero es básicamente tratar de sesgar algo de información, porque es muchísima la cantidad de información que tiene que ver con el funcionamiento del corazón y de sus componentes, digamos. Vamos a tratar de hacer una pequeña introducción de la importancia en la comprensión de las funciones del aparato cardiovascular. Acá en el primer punto yo trato de hacer un pequeño correlato entre lo que hace el personal de enfermería en relación al saber y al conocer el funcionamiento del aparato cardiovascular. Así que básicamente voy a ir haciendo un poco de reconto entre las distintas actividades de los licenciados y los enfermeros con respecto al por qué hacer un electrocardiograma, por qué tomar la presión arterial, por qué los signos vitales y en particular la frecuencia cardíaca, qué ver cuando uno establece un cuadro, una indicación de monitoreo hemodinámico continuo, por qué de algunos síntomas que el paciente comenta, pero fundamentalmente esto, ¿no? Darle un correlato entre lo que ustedes hacen y el por qué lo hacen. El segundo punto trata de darle más bien un paneo estadístico. Ustedes saben que las enfermedades cardiovasculares son un motivo de alta consulta a las guardias y es un motivo de alta internación en las unidades de cuidados intensivos y en el showroom. Hagan memoria de a cuántas personas ustedes por día que consultan a la guardia de emergencia tienen que necesariamente hacerles un electrocardiograma o valorar la presión arterial con la frecuencia que lo hacen, o el control de la frecuencia cardíaca, llámese con maniobras vagales o con medicamentos. Lo concreto es que, además, si uno tuviera un paciente que va complejizando su enfermedad, uno pasa a intervenir de manera mucho más compleja, e inclusive el requerimiento de internación en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? El tercer punto tiene que ver un poco con el comprender lo normal para después entender lo fisiopatológico. Y en este punto también quiero hacer aclaración que pasada la segunda etapa de la cursada del curso, valga la redundancia, vamos a ver farmacología cardiovascular, y el saber algo del funcionamiento y de la estructura del aparato cardiovascular nos va a permitir tener un mejor arraigo de los conocimientos con respecto al funcionamiento del corazón y los anexos. Y el último punto es básicamente intentar meternos un poco en la charla. La función más básica del corazón, como ustedes ya sabrán, es el de mantener la cantidad de oxígeno y de los nutrientes al resto de la economía, llámese al cerebro, llámese al riñón, llámese al pulmón, llámese al hígado, llámese a los distintos tejidos. Así que fundamentalmente empezar a hablar sobre la función del corazón desde un concepto más general. Fíjense que acá trata de explicar como elemento básico de la función general del corazón el aporte y la remoción de gases, oxígeno, la remoción de dióxido de carbono, el aporte de nutrientes como la glucosa, la oferta a los distintos tejidos de algunas hormonas, etcétera, pero con el objetivo de mantener algo que se llama la homeostasis. La homeostasis es aquel concepto que tratan fundamentalmente los fisiólogos de explicar el equilibrio del medio interno, cuando las cosas tienen que estar dentro de un rango de normalidad para poder funcionar de manera, valga la redundancia, equilibrada. Esto es básicamente una introducción muy general de la función del aparato cardiovascular. Yo hace un rato les decía que cuando uno trata de entender los fenómenos cardiovasculares tiene que entender aquello que es lo normal,
pero fíjense que el corazón no está aislado del resto de los sistemas y hay una relación continua y permanente entre muchos de ellos. De hecho, fíjense que cuando un rato hablemos de la parte del sistema nervioso autónomo, que fundamentalmente es la que regula la actividad en el corazón, la actividad y todos los fenómenos fisiológicos que acontecen en él, tiene una relación directa con el aparato cardiovascular. Lo mismo pasa con el sistema respiratorio, aquel que en un ratito vamos a hacer un pequeño comentario, pero ya lo habíamos hecho en la clase pasada, cuando hablamos de la circulación mayor y la circulación menor, está fundamentalmente relacionada con el concepto de hematosis. Acuérdense un poquitito, igual esto va a ser, se va a volver a dar en algún momento cuando veamos aparato respiratorio, pero es el intercambio de gases entre una unidad alveolar y una unidad capilar. O sea, el intercambio de gases a nivel alveolo capilar es quizás la función más básica del aparato respiratorio, pero tiene una relación directa con el corazón y fundamentalmente con la circulación menor, que está definida por la cantidad de sangre, que yo voy a hacer un comentario después, que sale desde el corazón derecho, desde el ventrículo derecho fundamentalmente, que sale por las arterias pulmonares y que se divide en el tronco de la arteria pulmonar, una arteria para el pulmón derecho y una arteria para el pulmón izquierdo, y fundamentalmente a nivel de las unidades más pequeñas es que se va a llevar a cabo el intercambio de gases. Vuelvo a insistir, este concepto se va a volver a tomar cuando hablemos del sistema respiratorio. A la derecha aparece el tema del sistema endocrino. Ustedes saben que el corazón fundamentalmente funciona con energía. Esa energía de prima fase es la glucosa, y cada vez que nosotros tenemos un desorden endocrino, por ejemplo, hipoglucemias, el corazón sufre, o los pacientes diabéticos a larga data que manejan desórdenes de la glucemia con valores muy altos, a la larga esto provoca lesión a nivel de los capilares, provoca lesión en la pequeña microcirculación, o la microcirculación, perdón, y termina provocando enfermedad vascular y a futuro enfermedad muscular, de aquí que muchos de los pacientes diabéticos, coronarios, tengan como una de sus banderitas fisiopatológicas la diabetes. Y así fundamentalmente con todos los órganos, perdón, con todos los sistemas en la economía, el corazón no está aislado, y por lo cual de ahora en más traten de relacionar por qué cuando hablamos de factores de riesgo coronario, hablamos del tabaco, cuando hablamos de la hipertensión arterial, cuando hablamos de la obesidad, cuando hablamos de la diabetes. ¿Está bien? O sea, tratemos de pensar y ampliar el concepto de que el corazón y sus anexos no están aislados, tienen un correlato funcional con el resto de la economía. La semana pasada inclusive hice un pequeño reconto anatómico, y cuando les dije las caras del corazón, la cara anterior, la posterior, la superior, la inferior, la derecha y la izquierda, fíjense, en ese contexto el corazón está correlacionado con distintas estructuras, tanto del abdomen superior como de la caja torácica. Habíamos descrito la definición de precordio, recuerden bien, que esto está en la charla pasada. Así que empecemos a ver, no el corazón como históricamente nos los pintaron, veamos al corazón como una estructura de 4 cavidades, hueca él, con un tabique interauricular e interventricular, conformado internamente por válvulas auriculoventriculares, y en la salida de los ventrículos, tanto derecho e izquierdo, uno va a ver las válvulas pasivas o las válvulas sigmoides, tanto pulmonar para el corazón derecho como aórtica para el corazón izquierdo. Voy a ir haciendo de alguna manera un pequeño reconto también. Para ampliar un poquitito el marco de comprensión, es necesario que nos metamos a analizar de manera un poquitito más amplia todo esto que hasta ahora veníamos viendo. Está mal que uno piense al corazón aislado, ¿está bien? Como 4 cavidades latiendo, contrayéndose o dilatándose de manera aislada del resto de la economía. Para que todo esto ocurra, para que el corazón logre contraerse, y vuelvo a la definición anterior, o la función más básica del corazón, que le había hecho de mantener una cierta cantidad de oxígeno y nutrientes al resto de la economía, fundamentalmente está destinada a pensar además que a través de la contracción ventricular, llámese derecha o izquierda, la sangre que va a fluir por el resto de la circulación deviene de poder entender cómo es la circulación sanguínea en el organismo. En un rato yo voy a hacer un pequeño
paneo muy general de lo que es el flujo, y además de conceptos muy generales como la tensión arterial, y qué cosas la conforman, y la importancia de ir entendiendo un poco estos conceptos. No obstante, le decía que era importante comprender la fisiología del corazón, pero conectado digamos, a lo que son los grandes vasos, ¿no? Perdón, los grandes vasos, la circulación vascular. De aquí que la semana pasada, cuando dijimos que el corazón estaba conformado por vasos que entran y salen, y yo les había dicho también de que era importante, que entendiéramos que el corazón no solo era un órgano hueco, sino que había vasos que ingresaban, que eran las venas cavas, tanto la superior como la inferior, y las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, y vasos que salían del corazón, en particular del ventrículo derecho, la arteria pulmonar, y del ventrículo izquierdo, la aorta. Pero yo también les había dicho que había una red que generaba lo que era la circulación coronaria, vayan haciendo un poco de memoria, y les había dicho que del tracto de salida a nivel del seno salían dos vasos importantes, uno que era la coronaria derecha y otro que era el tronco de la coronaria izquierda, hagan un poco de memoria, pero sigo metiéndome en que acá estamos hablando de vasos ya de menor tamaño, pero si uno va viendo, fíjense que la aorta, que también yo lo había explicado, que sale del ventrículo derecho, le genera ramas importantes. De hecho, está el callado aórtico, la aorta descendente, el callado y la aorta descendente. Del callado aórtico salían tres vasos importantes que iban a terminar dándole la irrigación arterial tanto a los miembros superiores como a la cabeza, a partir de las carótidas primitivas y las arterias subclavias a los miembros superiores. Hablamos de vasos importantes que irrigan el tronco para arriba, pero hacia abajo la aorta va dejando algunas ramas que van a estar destinadas, por ejemplo, a la circulación renal, las arterias renales, van a dejar ramas para la circulación mesentérica, la arteria mesentérica superior, la arteria mesentérica inferior, y hacia los miembros inferiores, las ilíacas, que van a terminar irrigando los miembros inferiores. Pero hasta ahí, esto es un paneo muy general. ¿Cuál es el punto quizás más interesante? Que esas arterias de gran calibre se van dividiendo y van generando ramas colaterales, y esas ramas colaterales van generando ramas de mucho menor calibre que terminan definiendo un concepto muy importante, que es el de arteriola. La arteriola es la mínima división de la rama de la circulación arterial, que interviene fundamentalmente en los mecanismos de resistencia. De hecho, en cualquier libro de fisiología ustedes van a encontrar que las arterias que regulan la presión arterial son las arteriolas. De hecho, fíjense que de aquí su definición, las arteriolas de resistencia son aquellas que están encargadas de regular directamente el tema de la presión arterial. Ahora vamos a hablar de conceptos más generales igual, conceptos como la precarga y la poscarga, que son importantes para ir entendiendo todo esto. Pero después, fíjense, a ver, en esta pequeña imagen hay un correlato entre la circulación arterial, existen lo que son los capilares, los esfínteres precapilares, y que van a terminar conformando las vénulas y posteriormente las venas. Hay una interconexión entre los tipos de circuito, el circuito arterial y el circuito venoso, o sea que al final esas pequeñas arteriolas que van a conformar los capilares arteriales se van a terminar transformando en vénulas, que eso va a ser un poco el retorno de sangre sucia o sangre carbooxigenada al corazón derecho. Y acá aparece un concepto que es un poco lo que yo le decía a ustedes. Tratemos de pensar no al corazón como una estructura aislada, sí como una estructura que tiene relación con una red circulatoria inicialmente conformada por la aorta como el vaso más importante que sale de la cavidad de la cavidad izquierda, que es el ventrículo izquierdo, y que va a generar un montón de ramas, y esas ramas van a ir disminuyendo su diámetro, aumentando su resistencia porque disminuye el radio interno, y van a generar lo que se llama arteriolas de resistencia, que van a tener una relación directa con la regulación de la presión arterial. Pero no se olviden, chicos, que estas pequeñas metaarteriolas o esfínteres precapilares que se van a transformar en capilares, después se van a transformar en pequeñas vénulas,
y esas vénulas van a conformar el sistema venoso, que es la sangre que retorna a las cavidades derechas, trayendo sangre sucia o sangre carbooxigenada. Pero esto me queda acá. Fíjense que así como para las actividades del sistema, para la regulación de cualquier sistema, uno necesita que haya una red nerviosa con un montón de neurotransmisores que se encarguen de regular la actividad de cualquier sistema, y en este caso del corazón. Acá hay un pequeño reconto en este pequeño esquema de lo que es el sistema nervioso. Pero yo me quiero fundamentalmente parar en lo que es el sistema nervioso autónomo. Fíjense, a la derecha aparece como una rama del sistema nervioso, el sistema nervioso central. A la derecha aparece el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está conformado por un conjunto de nervios, y en particular uno del 10º par craneal o nervio vago, y un conjunto de ganglios que van a intervenir en los mecanismos de regulación de la actividad cardiovascular. Me sigo metiendo, digo que el sistema nervioso periférico va a generar una división, que es el sistema nervioso autónomo. ¿Está bien? ¿Qué es el sistema nervioso autónomo y cómo se divide? Bueno, acá lo explico, acá le hago un aumento de la imagen, para que ustedes vean que el sistema nervioso periférico, que se divide en sistema nervioso autónomo y somático, yo me voy a meter a hablar fundamentalmente del sistema nervioso autónomo, se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. ¿Por qué es importante este concepto? De hecho, fíjense que nosotros usamos un montón de aminas simpático-miméticas. ¿Qué quiere decir esto? Usamos un montón de drogas que tienen acción sobre el sistema nervioso simpático. De hecho, muchos de ustedes han reanimado un paro, y en el paro cardiorrespiratorio, mientras hacemos el masaje cardíaco externo, uno está administrando aminas simpático-miméticas como la adrenalina, como la noradrenalina, como la dopamina. Distintas etapas, en el paro, adrenalina. Si el paciente salió del paro y tiene una presión arterial baja, le indicamos la infusión de noradrenalina, y si el paciente está bradicárdico, probablemente le asociamos dopamina, etc. Pero todas son aminas simpático-miméticas. Ustedes las usan y tienen que saber fundamentalmente sobre qué parte del sistema nervioso que se encarga de regular la actividad funcional del aparato cardiovascular ustedes están interviniendo. De aquí que yo les decía hace un rato, qué importante es que ustedes conozcan lo normal para poder entender no solo lo alterado, sino que cada vez que ustedes van a colgar una infusión con adrenalina, sepan para qué sirve la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, la dobutamina, o cuando tienen un paciente bradicárdico en la unidad de circuito cerrado, llámese showroom o la unidad de terapia intensiva, y hay una indicación para iniciar un goteo con isoproterenol, que ya lo van a ver, o el médico les dice pasarle media ampolla o una ampolla de atropina, el efecto que ustedes van a lograr, o por qué cuando ustedes nebulizan con salbutamol, por qué provoca taquicardia por el efecto beta que tiene con algunos receptores. O sea, lo que buscamos con el curso, chicos, es que ustedes amplíen su marco conceptual y le den un grado de comprensión mayor, adecuada al tipo de cuidado que ustedes brindan. De hecho, ustedes trabajan con pacientes de alta complejidad. De hecho, un paciente infartado es un paciente de alta complejidad. Una emergencia hipertensiva con órgano blanco es un paciente complejo. Un paciente con un shock cardiogénico es un paciente complejo, un shock hipovolémico es un paciente complejo, y así un taponamiento, y podemos hablar de un montón de patologías que es necesario que ustedes puedan entender para poder cuidar de manera mucho más eficiente. Entonces, hasta acá nos fuimos metiendo fundamentalmente cosas muy groseras, como entender que el corazón no trabaja aisladamente, que el corazón necesariamente hay que pensarlo con relación sobre todo lo que es la circulación arterial y posteriormente a la circulación venosa. Ahora yo voy a hacer un pequeño reconto de todas maneras con respecto a lo que es circulación menor y lo que es circulación mayor, para poder ir entendiendo un poquitito más de esto. Entonces, el sistema nervioso simpático
Es una división del sistema nervioso autónomo que tiene fundamentalmente funciones muy determinadas. También tiene funciones muy determinadas. A la izquierda, lo de la derecha lo puse como una cuestión para que ustedes sepan todo el correlato funcional y estructural que tiene entender al décimo par craneal. ¿Está bien? Todo el correlato funcional y estructural que tiene que ver con todo lo que tiene con la división del sistema nervioso en central y periférico, en somático y autonómico, pero fíjense a la derecha un toquecito, fíjense que en esa imagen que voy a ampliar, miren dónde termina actuando el sistema nervioso simpático. Y ahora voy a hacer lo mismo con el sistema nervioso parasimpático, pero fíjense, tiene acción sobre las glándulas salivales y las sudoríparas, tiene acción sobre el corazón, tiene acción sobre la ventilación, o sea, sobre el pulmón, el hígado, el aparato gastrodigestivo, la piel, las vías urinarias, etc. Entonces me voy hacia el lado y digo, el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso simpático, cuya primera división es la división del sistema nervioso autónomo, tiene estas funciones a la izquierda que están comentadas. Uno, aumenta la frecuencia cardíaca y en consecuencia el gasto cardíaco. ¿Está bien? Fíjense qué locura lo que dice ahí. Aumenta la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Incrementa la presión arterial. Dice, mejora la redistribución de flujo sanguíneo lejos de la piel, y ahora voy a comentar esto. Los riñones, las regiones eplácnicas hacia el músculo esquelético, y ahora voy a poner una imagen, ¿y por qué? Aumenta la ventilación con dilatación de las vías respiratorias, etc. Yo les hago un correlato de ejemplo. Los pongo en la villa más peligrosa de la provincia de Buenos Aires o de la capital federal, donde ustedes quieran, a las 3 de la mañana. ¿Está bien? Los pongo a las 3 de la mañana en la villa más peligrosa de Buenos Aires. Piensen ustedes qué sentirían si se quedan en el medio de la villa más peligrosa de Buenos Aires. ¿Está bien? ¿Qué sentirían ustedes? Empezaría el corazón a trabajar más rápido, taquicardia. Ustedes tendrían aumentado el reflejo piloerector, los pelitos de la piel se pararían por la vulgaridad, empezarían a salivar, harían vasoconstricción, midriasis, la presión arterial aumentaría. ¿Por qué? Porque ahí está estimulando fundamentalmente el sistema nervioso simpático. El simpático es todo up, todo para arriba, provoca hipertensión, taquicardia. De hecho, cuando ustedes tengan que rendir el primer parcial del curso de actualización en cuidados críticos, previo al parcial van a estar con el sistema nervioso simpático por el techo. Van a tener palpitaciones, se toman la presión, van a tener 150, 90 presión arterial, los pelitos de los brazos van a estar todos parados, van a salivar, y perdón por la vulgaridad, las constipadas o los constipados van a vivir en el baño el día previo. ¿Por qué? Porque aumenta lo que tiene que ver con el peristaltismo y provocan esto, perdón por el término, el cagazo, tiene que ver un poco con el aumento del sistema nervioso simpático, con el tema de este concepto, que es el que el sistema nervioso simpático nos prepara para todos los mecanismos relacionados al estrés, todos los mecanismos relacionados con la huida, todos los mecanismos relacionados con la defensa. ¿Con qué sustancia? Fundamentalmente con la adrenalina. Hace un rato yo les decía a ustedes que ustedes están acostumbrados a manejar drogas simpático-miméticas, o sea que tienen un mimetismo por el sistema nervioso simpático. ¿Quién de ustedes no ha administrado una adrenalina? Todos han administrado una adrenalina. ¿Quién no ha preparado una infusión de noradrenalina, de dopamina, de butamina? Bueno, ustedes saben fundamentalmente qué hacer cuando un paciente está hipotenso. Le cuelgan una infusión de noradrenalina. ¿Qué pasa si el paciente está bradicárdico? Le ponen una infusión de dopamina o isoproterenol, etc. ¿Cuál es el punto acá? Que hay un mecanismo de equilibrio entre todo lo que está hacia arriba, taquicardia, hipertensión, midriasis, salivación, transpiración, todo lo que está estimulando al sistema nervioso simpático, un mecanismo de contrarregulación. Y el mecanismo de contrarregulación lo genera el sistema nervioso parasimpático. Yo hace un rato les dije sistema nervioso central, periférico
se divide en somático y en sistema autonómico. Y el autonómico en simpático y parasimpático. Hasta ahora les dije que el simpático genera up, todo para arriba, y el parasimpático intenta contrarregular todo lo que hace el sistema nervioso simpático. Leamos. Dice a la izquierda, estimula las funciones asociadas a la conservación y la restauración de las reservas energéticas en el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Si el sistema nervioso simpático provocaba hipertensión, taquicardia, salivación, midriasis y nos preparaba para la huida, el sistema nervioso simpático, ¿para qué nos prepara? Para la reserva. Ahí hay una imagen que tiene una relación directa con el sistema nervioso simpático, que sería todo para abajo. Si el simpático provocaba taquicardia, el parasimpático va a provocar bradicardia o que disminuya la frecuencia cardíaca. Si hay hipertensión, va a haber una normorregulación de la presión arterial. Si había taquipnea, porque ustedes estaban hiperventilando para prepararse para la huida, si es que aparecía alguien en el medio de la villa a las 3 de la mañana, ustedes tenían que hiperventilar porque el cuerpo tenía que prepararse para un mecanismo de escape. El parasimpático hace todo lo contrario. Baja la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial, disminuye la frecuencia respiratoria, disminuye el riego sanguíneo al cerebro, ¿está bien? Provoca vasodilatación arterial de la piel, hace un rato yo les dije, y piénsenlo desde las cosas que ustedes hacen. Piénsenlo, yo sé que ustedes lo han visto en más de una oportunidad. ¿Qué pasa en un paciente que tiene altas dosis de noradrenalina? ¿Cómo están los dedos de los pies y de las manos? ¿Lo ven ustedes cómo están tan fríos, mal perfundidos, oscuros? Bueno, esa piel isquémica o ese territorio isquémico provocado por los altos requerimientos de noradrenalina está generado porque hay vasoconstricción provocada por el efecto simpático de esta droga. El efecto parasimpático provoca todo lo contrario. Hasta ahora dijimos, ambos están íntimamente relacionados, ambos se contrarregulan, ¿está bien? Cada vez que un paciente tiene una bradicardia, el cuerpo ¿qué hace? Empieza a producir altas cantidades de adrenalina y etcétera para aumentar la frecuencia cardíaca, para estimular el sistema cardiolector, que ahora yo lo voy a comentar, pero la idea es compensar. Si hay taquicardia, el cuerpo va a intentar compensar hacia bradicardia. Si hay bradicardia, el cuerpo va a intentar compensar hacia aumentar la frecuencia cardíaca. O sea que ambos están íntimamente relacionados. Y acá me meto con un concepto que yo voy a ampliar en un ratito. El gasto cardíaco corresponde, y esto es un poco lo que yo venía diciendo hasta ahora, empiecen a pensar al corazón y sus anexos como una estructura que tiene relación con el medio. No la piensen solo. Si ustedes ven un paciente hipotenso, lo van a ver que si tiene relación el corazón con el riñón, ¿qué pasa si está hipotenso? La presión de sangre al riñón va a disminuir también y en consecuencia va a dejar de orinar. Si un paciente está hipotenso, la cantidad de sangre que llega al cerebro va a ser menor, independientemente que esté intentando compensar. Está bien que ahora yo voy a comentar esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a ver un paciente más dormido. ¿Qué va a pasar con un paciente que está hipotenso? ¿Cómo va a ser el flujo de sangre al colon, el flujo de sangre en la circulación mesentérica? Va a estar disminuido. A nivel de la piel también va a estar disminuido, y etcétera. Por eso digo, acá hay un concepto muy general, que es el concepto de gasto cardíaco. Y acá dice que corresponde a la suma de los distintos flujos sanguíneos regionales, que en condiciones normales estos flujos se regulan por diferentes mecanismos de carácter local y general. Y acá me meto en otro punto. ¿Cuántos de ustedes, todos, han atendido pacientes con acidosis respiratoria o acidosis metabólica? Lo ven cada rato. ¿Cuántos pacientes con EPOC han visto? 500. ¿Cuántos pacientes con cetoacidosis? 500. ¿Cuántos pacientes con acidosis metabólica de causa renal? 500. ¿Cuántos pacientes que han estado en lo que se llama el síndrome postparo? Tuvo un paro cardiorrespiratorio, no sé de qué naturaleza, le saca un gas arterial y el paciente está con una acidosis metabólica o una acidosis láctica, que ya van a tener una clase para poder interpretar lo que es alteraciones del equilibrio de ácido-base, pero todos estos efectos, tanto la caída del pH como la caída de la PO2, o la caída del tono simpático porque el paciente tiene una enfermedad
a nivel del sistema cardionector, o tienen un paciente con una enfermedad que provoca trastornos hormonales, van a terminar interfiriendo en la función del corazón y su relación con el medio, por lo cual van a ver que cuántas veces uno les dice, che, ¿qué pH tiene el paciente? 7,10, doctor, 7,10. ¿Y cuánto noradrenalina tiene? 50 mililitros. Mejoremos el pH, ¿por qué? Porque por más que ustedes le pongan drogas a un corazón que está funcionando en un medio ácido, porque el pH normal es de 7,35 a 7,45, y vuelvo a insistir, van a tener una clase sobre alteraciones del medio interno y el equilibrio ácido-base, van a ver que si ustedes tienen un paciente en acidosis, los medicamentos, y voy a ser vulgar con esto, los medicamentos no van a morder al receptor, no van a morder al órgano diana de la manera que uno quiere. Entonces van a tener que necesariamente aumentar la dosis del medicamento, de la droga, para cumplir con un efecto que tampoco va a ser el óptimo, por lo cual muchas veces administramos mucha cantidad de drogas, adrenalina, dopamina, etcétera, pero habría que empezar a pensar la relación y qué cosas también provocan que el gasto cardíaco, la relación regional o general que tiene el corazón con el resto de las estructuras, está afectada y por qué se afecta. Acá me meto en un concepto que nos va a ser muy importante para entender. Quise en esta imagen tratar de resumir una función que la van a leer en todas las bibliografías. De hecho, inclusive en las que yo ya seleccioné para mandarles, hay un concepto que es la ley de Frank Starling. Yo la verdad que no la voy a explicar porque es no solo muy compleja, sino que por ahí escapa un poco a los fines del curso, pero hay un concepto muy importante que es este, ¿no? La relación que existe entre la fuerza, la longitud y la contracción. ¿Está bien? ¿Por qué traté de darle forma a esto y de esta manera? Porque el corazón, la función del corazón es funcionar como bomba cardíaca, ¿está bien? Es la de funcionar como una bomba. Para que esa bomba cumpla con estos tres requisitos, el de fuerza, el de longitud y velocidad de acortamiento, ¿está bien? Tiene que cumplir con esta ley que yo le decía que es la ley de Frank Starling. Ahora, ¿cuál es el punto? La relación directa entre la fuerza y la velocidad, y la relación directa entre la fuerza, la longitud y la longitud inicial, nos permite meternos en un concepto muy interesante, ¿está bien? Que es el de contractilidad o contractibilidad, depende del libro donde ustedes lean. Imagínense, perdón por lo que voy a decir, pero imagínense, se compran una bombacha o un calzoncillo y el día 0 la bombacha o el calzoncillo están nuevos. Agarran el elástico de la bombacha o el del calzoncillo, lo estiran y el elástico vuelve a su posición de reposo. Piensen en una gomita, la estiran y vuelve a su posición de reposo. Este concepto, que es el que yo voy a explicar en un ratito, es que tiene que ver con estos tres puntos: la fuerza, la longitud y la velocidad de contracción. Ahora, ¿qué pasaría si esa bombacha o ese calzoncillo lo estiran de acá a 4 años cuando está gastado, cuando el elástico está gastado? Va a ocurrir más o menos la imagen debajo de la derecha. Estiren esa bombacha, traten de estirarla, el elástico de la cintura no va a contraerse de la misma manera que el día 0 que la compraron. ¿Por qué? Porque el elástico fue cediendo. Entonces, cada vez que hay disminución de la longitud y de la capacidad de contracción de las fibras miocárdicas, el paciente cae en algo que yo voy a explicar después, en trastornos de la contractibilidad. ¿Y por qué es importante este concepto? Porque nos permite meternos en una de las funciones del corazón, que es el de la contractibilidad o inotropismo. Este elemento tan interesante con respecto a las 5 funciones del corazón es la que ustedes todos los días hacen cuando toman la presión arterial, en sístole, y la presión sistólica y la diastólica, etcétera, que yo lo voy a explicar en un ratito. Entonces, importante hasta acá empezar a entender que el corazón no está aislado, que el corazón necesita de mecanismos que permitan que haya una contractibilidad en relación a la longitud, que generan una velocidad para poder expulsar la sangre del corazón, que tiene que ver un poco con el concepto anterior, que era el de gasto cardíaco. Entonces acá me meto 2 cositas antes de seguir,
voy a ir al pizarrón, pizarra, acá. Miren, ustedes viven tomando la presión arterial o viven controlando o monitorizando la tensión arterial. La presión arterial es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias, y la tensión es la fuerza que genera la pared arterial, que está conformada por músculo liso, al pasaje de la sangre. Por lo cual, tanto la presión arterial, que se monitoriza de manera invasiva, como la tensión arterial, están íntimamente relacionadas. Ahora, yo me meto a explicar una cosita que ustedes hacen todos los días. Cuando yo trato de explicar la tensión arterial, tengo que saber dos cosas. Primero, aquello que lo conforma y todo aquello que es capaz de regularlo. Hace un rato yo les dije que la homeostasis en el cuerpo eran todos aquellos mecanismos que intentan compensar o mantener dentro de rangos de normalidad, el equilibrio del medio interno. O sea que en el organismo había que mantener la presión en 120-80, la frecuencia entre 60 y 90, la respiración entre 60 entre 16 y 20, o 14 y 20, dependiendo de la bibliografía, la glucemia entre 70 y 110, el sodio entre 135 y 145, 150, el potasio entre 3,5 y 5,5, y así sucesivamente para un montón de cosas dentro del organismo. Nos metemos a hablar de la tensión arterial en particular. Nosotros decimos que el gasto cardíaco está relacionado fundamentalmente con lo que es el volumen minuto, pero para entender esto hay que entender primero la tensión arterial. Ustedes todos los días valoran la tensión arterial, y la tensión arterial está conformada por lo que es el volumen minuto, o el volumen de sangre que expulsa el corazón en 60 segundos, y la resistencia periférica. El volumen minuto está conformado por lo que es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. La pregunta es, ¿ustedes controlan la frecuencia cardíaca todos los días? Todos los días controlan la frecuencia cardíaca. Y sigo con el concepto de arriba. Hace un rato yo les dije que habían pequeños vasos de resistencia, que eran las arteriolas y también los esfínteres precapilares, que eran donde se generaban, que eran vasos de resistencia. La resistencia periférica es un factor importante en la regulación de la presión arterial. De hecho, si yo tengo caída de la resistencia periférica, ¿qué voy a tener? Caída, acá, caída de la tensión arterial. Si yo tengo caída del volumen minuto, voy a tener caída de la presión arterial. Entonces, cada vez que ustedes tengan un paciente hipotenso, piensen qué mecanismo está relacionado con la caída de la presión arterial. Y me meto a hablar del volumen minuto. El volumen minuto también es una fórmula que tiene que ver con el volumen sistólico, que es el volumen que expulsa el corazón izquierdo en cada sístole ventricular izquierda, que yo la voy a explicar, por la frecuencia cardíaca. Pregunto, y les voy a dar 5 segundos para que contesten, a ustedes se contesten. ¿Qué pasa si yo a un paciente le bajo la frecuencia cardíaca? Suponemos, sabemos que tiene que ser entre 60 y 90, y de repente el paciente tiene 30 latidos por minuto. Piensen cómo creen que va a estar el volumen minuto. ¿Va a estar igual? ¿Va a estar menos? ¿O va a estar aumentado? Piénsenlo. Muy bien. Mira qué rápido soy para contestar. Va a estar disminuido. Entonces yo digo, cada vez que yo tengo un paciente con bradicardia, miren, una pregunta que hacemos frecuentemente los médicos: Doc, tiene 45 de cardíaca. ¿Cuál es la pregunta que siempre le hacemos? ¿Qué presión arterial tiene? No, Doc, tiene 120-80. Déjalo. O busquémosle la causa. Pero no salimos corriendo. ¿Por qué? Porque uno piensa que la frecuencia cardíaca tiene una relación directa con el volumen minuto, y el volumen minuto es y forma parte de lo que es el entendimiento de la tensión arterial. Entonces, tensión arterial igual a volumen minuto por resistencia periférica. La resistencia periférica la ejerce la pequeña circulación. El volumen minuto está conformado por el volumen sistólico. ¿Qué es el volumen sistólico? El volumen de sangre que se expulsa en una sístole ventricular izquierda, y si mal no me acuerdo, son 70-90 mililitros. ¿Está bien? Por la frecuencia cardíaca. Entonces, cada vez que yo pienso en el gasto cardíaco y salgo de la pizarra, espera, perdón,
que estoy tratando de entender. Acá estoy borrando todo esto para volver a la diapo anterior. Entonces digo, cada vez que ustedes piensan a la tensión arterial, que es un procedimiento que hacen todos los días, cuando el paciente esté bradicárdico, fíjense la presión arterial, ¿está bien? Cuando el paciente esté hipotenso, pregúntense por qué tiene caída la presión arterial. ¿Qué pasó con el volumen minuto? El volumen minuto está conformado por la volemia, ¿no? Por el volumen de sangre que circula en el organismo. Y el volumen de sangre está conformado por un volumen plasmático y por elementos formes. Volumen plasmático, el plasma, y elementos formes, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces, cada vez que yo tengo un paciente hipotenso, me tengo que preguntar, ¿qué provocó la caída del volumen plasmático? La deshidratación, las diarreas, los vómitos. Un paciente que tenía indicado, un paciente cetoacidótico, que viene orinando entre 6 y 8 litros por día en su descompensación de su diabetes, llega deshidratado, llega hipovolémico. Si llega hipovolémico, va a llegar hipotenso. Si llega hipotenso, cuando yo veo la presión arterial, el tipo tiene 8,4, ¿qué tengo que pensar? Que tiene pérdida del volumen minuto. Entonces, cuando ustedes le toman la presión, le hacen, lo monitorizan, ¿cómo está el paciente hipotenso? Taquicárdico. Entonces uno dice, es la taquicardia el mecanismo que compensa la falta de volumen minuto que intenta mantener la tensión arterial. Entonces, me meto acá en esta diapo. El gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, o volumen minuto, que es lo mismo. Entonces, me meto abajo a la izquierda, gasto cardíaco, dice, ¿qué factores provocan o modifican el gasto cardíaco? Y acá aparecen 4 o 5 puntos que yo voy a tratar de explicar, porque el tercero y el cuarto, que ya lo expliqué, pero los dos primeros, ¿está bien? Sepan que cuando un paciente está bradicárdico o taquicárdico, acá voy a dar otro ejemplo. ¿Cuántas veces hemos tenido un paciente con FA en la guardia o en la terapia, y nosotros decimos, perdón por lo de FA, ¿de qué respuesta? De alta respuesta ventricular. ¿Qué frecuencia cardíaca tiene? 180, doctor. Prepara para cardiovertir. Vemos si será, perdón, me corté una parte. 180, doctor, ¿qué presión arterial tiene? 70-40, prepara para cardiovertir. Tanto la taquicardia como la bradicardia tienen alguna influencia sobre la presión arterial. ¿Está bien? Lo verán ustedes también cuando ven pacientes que tienen taquicardias, que ya vamos a ver un capítulo de taquicardias ventriculares, pero van a ver que la indicación precisa para cardiovertir una arritmia rápida, una taquiarritmia, es el impacto que tiene en la tensión arterial. Y acá a la izquierda dice el gasto cardíaco, volumen minuto, tiene algunos factores que están relacionados íntimamente. El primero, precarga, poscarga. El tercero, el volumen sistólico, lo expliqué hace un ratito. La frecuencia cardíaca, taquicardia o bradicardia. Y el tema de la contractilidad, que es un punto que voy a explicar después. ¿Está bien? Entonces, seguimos. Miren que saco esto. No sé por qué está eso ahí, pero bueno, conceptos generales de la actividad eléctrica del corazón. Miren, históricamente nosotros hemos visto que para que el corazón funcione, y a partir de entender por qué y cómo funciona, es entender todos los componentes, no de manera aislada, o inicialmente de manera aislada, pero después intentar relacionarlos, es empezar a meternos en un concepto como es el de entender por qué hay actividad eléctrica dentro del corazón y de qué manera ustedes y nosotros intentamos entender y comprender la actividad electrofisiológica en el corazón. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántas veces ustedes han hecho electrocardiogramas en su vida? 500 veces. ¿Cuántas veces los han visto? 500 veces. ¿Cuántas veces le han colocado un monitor para monitoreo eléctrico de un paciente? Todos los días. ¿Cuántas veces han preparado para cardiovertir eléctricamente o han preparado para desfibrilar a un paciente? O sea, un montón de veces. Entonces, cada vez que uno piensa en todo lo que hace, tiene que empezar a entender que en el corazón actúa un mecanismo electrofisiológico. Y ese mecanismo electrofisiológico es un poco el que yo había explicado en la clase anterior, que era fundamentalmente el de entender el sistema de conducción eléctrica. ¿Se acuerdan que yo les dije que el sistema de conducción eléctrica estaba conformado por una red nerviosa, que el origen estaba a nivel del nódulo sinusal, que estaba entre la desembocadura de la vena cava superior, que es la aurícula derecha,
que salían unos haces internodales para interrelacionarlos directamente con el nódulo AB, pero había uno que era más importante, que era el haz de Bachmann, que era el que relacionaba la aurícula derecha con la izquierda, el haz de His, el nódulo AB, el haz de His, la rama derecha y la rama izquierda, ¿se acuerdan esto? Y la red subendocárdica de Purkinje. Todo esto es importante entender para entender algo que yo voy a explicar en un ratito. Entonces, cada vez que ustedes vean y tomen la presión y lata y vean sístole y diástole, que yo lo voy a explicar, o monitoricen, traten de pensar todos los mecanismos bioeléctricos que ocurren para mantener en condiciones normales, tanto la frecuencia cardíaca, tanto la tensión arterial, o tanto la descripción de la actividad eléctrica del corazón en un electrocardiograma. Entonces nos metemos a hablar de las funciones más básicas del corazón. En 4 minutitos hago el break, chicos, para que no se aburran. El corazón, creo que yo le dije, el sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático y toda la red de inervación eléctrica, fundamentalmente tienen como objetivo mantener estas 5 funciones que aparecen acá. La primera, la del vasmotropismo, más fácil, el de la excitabilidad, el dromotropismo o conductibilidad, el automatismo o cronotropismo, la contractibilidad o inotropismo, y el último concepto que se usa bastante, es bastante frecuente en la bibliografía vieja, no aparecía este concepto, el efecto lucitrópico de algunos fármacos. De hecho, en el hospital no lo tenemos, pero sepan que existen. Pero, por ejemplo, entender que el corazón tiene 5 funciones importantes y de acá se van a abrir el resto de las funciones que vamos a ir describiendo en el resto de la charla. Pero además, quiero hacer un pequeño comentario con respecto a lo que son los receptores. Yo lo voy a volver a explicar porque la semana que viene vemos conceptos generales sobre electrocardiografía y voy a volver a retomar todos estos conceptos. Entonces, las 5 propiedades del corazón: la capacidad de excitarse, la capacidad de conducir la corriente eléctrica, la capacidad de generar una corriente eléctrica, que debería ir en el punto 1, no importa, después lo vemos, la capacidad contráctil del corazón y la actividad, la capacidad de, una vez de haberse contraído, relajarse. Recuerden, métanse en la cabeza el concepto. No quise meterme a hablar de la ley de Frank Starling porque me iría mucho, pero sepan que el corazón se contrae y la capacidad contráctil tiene importancia en mantener lo que es el volumen minuto o el gasto cardíaco y lo que tiene que ver con lo que ustedes observan permanentemente, que es la tensión arterial y etcétera. Chicos, hacemos un break de 10 minutos, son 58 y 8 los veo nuevamente. Paramos acá para hacer un pequeño break. Bueno, vamos a continuar entonces. Hasta acá les había dicho que habían 5 funciones básicas para entender un poco todo lo que viene ocurriendo en el aparato cardiovascular. Y le decía que estas 5 funciones del corazón la íbamos a ir describiendo una por una. Y en la primera aparece el concepto de automatismo o cronotropismo. A la izquierda hay una pequeña imagen que intenta describir esquemáticamente en un corte la ubicación del sistema cardionector. Y fíjense que el sistema cardionector, que yo se los había explicado la semana pasada, estaba conformado 1 por el nódulo sinusal, 2 por el nódulo auriculoventricular, 3 por el haz de His, y la rama izquierda y derecha, y en la izquierda la rama anterior y posterior, la red subendocárdica de Purkinje, y arriba, no porque me haya comido el dato, simplemente que aparecían los haces internodales, el anterior, el medio y el posterior, y el interauricular, que era el haz de Bachmann. Esta función, que es la del automatismo, es una propiedad, como bien dice acá, que se refiere fundamentalmente a la capacidad que tienen algunos grupos celulares de descargarse espontáneamente sin necesidad de estímulos. ¿Qué quiere decir? Que estas células, que son células llamadas células marcapasos, tienen la capacidad de generar un estímulo eléctrico. ¿Está bien? Y de hecho, fíjense que un concepto muy general es aquel que define
al nódulo sinusal como el marcapaso fisiológico. No sé si alguno, pero en la terapia intensiva hemos tenido algunos pacientes que han tenido enfermedad del nódulo sinusal y lo han expresado eléctricamente con algunas patologías o algunos trastornos eléctricos que serán comentados en su momento. Pero además dice ahí que si bien es el nódulo sinusal, también hay otras células que tienen la capacidad de autodisparar y generar su propio estímulo eléctrico, por lo cual cuando hablamos de automatismo o cronotropismo, es la capacidad de un grupo de células en el corazón, y particularmente las del nódulo sinusal, de generar un propio estímulo eléctrico. De hecho, fíjense que hay medicamentos que son cronotrópicos positivos, por ejemplo, la atropina, cuando ustedes tienen un paciente que está bradicárdico o que tiene una bradicardia extrema, y de repente inician las maniobras de RCP, una de las medidas probablemente que le vayan a indicar es que le pasen una ampolla de atropina. ¿Está bien? Lo que digo es que hay drogas cronotrópicas positivas que tienen el efecto de generar mayor estímulo a nivel fundamentalmente de este grupo celular. Esta es la primera función de estas 5 que habíamos conformado hace un ratito, y hace un rato yo les decía a ustedes que es el nódulo sinusal el marcapaso fisiológico del corazón. A la izquierda trato de tener un correlato entre el nódulo sinusal y el electrocardiograma. Voy un cachitito a la pizarra y digo, el corazón era más o menos así, ¿está bien? Y yo le dije que el nódulo sinusal estaba ubicado acá. En el piso de la aurícula derecha aparecía el nódulo AB, que acá aparecían los haces internodales, y de acá aparecía un pequeño tramo de fibras nerviosas que se llamaban el haz de His, y aparecía una rama derecha y una izquierda, y una rama anterior, una posterior, y después aparecía lo que era la red subendocárdica de Purkinje. ¿Está bien? Si uno le trata de dar un correlato a todo lo que tiene que ver con la actividad eléctrica, acá aparece otro concepto. Cuando el nódulo sinusal descarga la corriente eléctrica tiene que llegar al nódulo auriculoventricular, pero además debe llegar a la aurícula derecha. Esto es aurícula derecha, esto es aurícula izquierda. ¿Está bien? Tiene que poder llegar desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Y yo les había dicho que existe un haz interauricular, que era el haz de Bachmann, que anatómicamente era el más importante, por lo menos el más referenciado, y si es que yo tuviera que darle otro contexto a esto, diría que cuando yo pienso en la onda P del electrocardiograma, la primera parte de la onda P tiene que ver con la despolarización, que es un mecanismo que yo voy a comentar ahora, de la aurícula derecha. ¿Pero por qué la aurícula derecha? Porque el nódulo sinusal, ¿está bien? El nódulo sinusal está ubicado en la aurícula derecha. ¿Está bien? Esto más o menos intenta hacer un complejo electrocardiográfico, y la segunda parte de la onda P, que sería esta, ¿está bien? La segunda parte tiene que ver con la despolarización de la aurícula izquierda. Fíjense la relación que tiene, ¿está bien?, la actividad electrofisiológica en la manifestación de un procedimiento que ustedes hacen permanentemente, ¿está bien?, que es el de hacer un electrocardiograma. Y además que ya van a tener van a tener una charla la clase que viene para poder entender por qué, en qué momento, cuánto dura y qué hacer cuando uno ve un electro que no les parece que es normal. ¿Está bien? Entonces, otro concepto importante, el nódulo sinusal es el marcapaso fisiológico. ¿Está bien? El nódulo sinusal está ubicado en la desembocadura de la vena cava superior, que esto es aurícula derecha, ¿está bien? Y la relación electrofisiológica que existe entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha es la que aparece y se describe en el electrocardiograma como la onda P. La segunda función, que es la de dromotropismo o conductibilidad. Miren, acá dice que es la propiedad que presentan algunas fibras especializadas de conducir la corriente eléctrica, ¿sí?, de una célula a otra célula. ¿Cuál es el punto acá?
miren, nosotros somos estructuras, el organismo, somos estructuras que estamos conformados por un montón de sustancias llamadas electrolitos. Por definición, un electrolito es una molécula, o lito, o un cuerpo que es capaz de conducir la corriente eléctrica. Se los divide en aniones y cationes, sodio, potasio, calcio, magnesio, etc., y en aniones, cloro, los fosfatos, etcétera. Ahora, ¿cuál es el bicarbonato, etcétera? Ahora, ¿cuál es el punto con esto? Que cuando miren abajo a la izquierda, fíjense que el hombre está electrocutado y lo toca con un palo. ¿Por qué lo toca con un palo? ¿Qué no tiene el palo que sí tiene el cuerpo humano? Bien, electrolitos, ¿está bien? Como no tiene electrolitos, el palo no conduce la corriente eléctrica, ¿está bien? Pero si uno lo tocara una persona que está electrocutándose, uno va a recibir la corriente eléctrica, la patada, te va a patear. Entonces, esa capacidad de conducir o de conductibilidad de la corriente eléctrica, perdón, está escrita con B corta arriba, sepan disculparme, es la que tiene el organismo de conducir la corriente eléctrica, pero porque estamos conformados fundamentalmente por, por electrolitos, que son moléculas capaces de conducir la corriente eléctrica. Abajo dice que los mecanismos implicados en la conductibilidad, desde el nódulo sinoauricular o el haz de Higgs, perdón, el nódulo sinusal, que es el marcapaso, a las aurículas y luego hacia el nódulo AB, que es el que está ubicado en el piso de la aurícula derecha, pegada al tabique interventricular, yo se los expliqué la semana pasada. Y acá me meto para comentar algo y antes de meternos a la tercera función. Cada vez que uno piensa en los mecanismos de conducción eléctrica o los mecanismos electrofisiológicos del corazón y entiende el correlato de lo más práctico, que es el de tomar la presión arterial o tocar un pulso y ver las características del pulso, que son la frecuencia, la intensidad, la tensión, la amplitud y la simetría, ¿está bien? Tiene que entender que antes de que ocurra eso, de la valoración del pulso, antes de que ocurra la valoración de la presión sistólica, hay un evento bioeléctrico, ¿está bien? Antes que ocurra el evento mecánico, necesariamente el evento mecánico está precedido por un mecanismo o un evento eléctrico o bioeléctrico. Yo creo que se los había dicho la semana pasada, imagínense, no en la misma frecuencia, pero imagínense, ustedes meten el dedo en los enchufes y reciben una patada. ¿Vieron la patada que te da? Bueno, esa patada es el evento contráctil después que ustedes fueron estimulados eléctricamente, pero con 220, que es la corriente de la pared, ¿no? Es así, 220, bueno, ustedes tocaron, los pateó. Se estimularon eléctricamente y el mecanismo contráctil fue la patada. En el corazón pasa lo mismo. Para que el corazón tenga el evento contráctil, debe haber habido necesariamente un evento bioeléctrico. Por eso yo empecé el final de la primera parte de la charla diciendo, entender un poco los conceptos de electrofisiología del corazón. No está aislado. Para que ocurra el evento contráctil, métanse en la cabeza, necesariamente debe de ocurrir un evento bioeléctrico. Entonces, todos hemos visto pacientes con alteraciones del ritmo eléctrico en el corazón, FA, TB, taquicardia, etc. ¿Está bien? Pero fíjense, un evento que nosotros recibimos frecuentemente en la guardia externa son los pacientes infartados, que van a la terapia intensiva, pacientes infartados. Y nosotros siempre pensamos en las complicaciones que tienen los pacientes infartados y por qué muchos de ellos requieren monitoreo de terapia intensiva, como mínimo un monitoreo en el showroom por durante como mínimo 24 horas. Porque una de las consecuencias que tiene el infarto es las alteraciones o las complicaciones hemodinámicas, el paciente hipotenso, los fallos de bomba, o las alteraciones eléctricas, las arritmias, ¿está bien? Y después existen otros eventos mecánicos como son la ruptura de la estructura valvular, etcétera, que ya lo vamos a comentar en su momento. Pero métanse en la cabeza, antes de entender el evento contráctil aislado, sepan
que existe un evento bioeléctrico, y el evento bioeléctrico es el que explicamos en estas primeras 3 diapositivas. El otro punto es el de la excitabilidad. Cuando hablamos de vasmotropismo o excitabilidad, hablamos de una propiedad que presenta el tejido miocárdico, que está conformado por un grupo de células que tiene la capacidad de excitarse, ¿está bien? De excitarse y generar mecanismos como el de despolarización o el de cambiar el potencial de membrana en reposo, que esto yo lo voy a explicar después. Entonces, hasta acá hemos hablado de las funciones más básicas del corazón, y ahora nos vamos a meter a hablar de una que quizás, no digo que sea la más importante, porque hasta ahora habíamos dicho que para que el corazón se contraiga, Andrea, ¿qué función, qué debe haber ocurrido? Un evento, que es levantar el audio, tenés permitido. Antes de que haya el evento contráctil, necesariamente debe haber ocurrido un evento. Andrea Crespi, ¿estás por ahí? Un evento bioeléctrico, está bien. Entonces, seguimos. Cuando hablamos de la cuarta función del corazón, hablamos del inotropismo o contractibilidad. ¿Cuántas veces hemos preparado o han preparado o hemos indicado medicamentos que son inotrópicos positivos? Un medicamento inotrópico positivo es un medicamento que mejora la contractibilidad del corazón para que éste se comporte mejor desde el punto de vista de su función de bomba. Entonces, para que el corazón pueda contraerse, necesariamente tenemos que hablar de la función de contractibilidad que obviamente la genera el miocardio ventricular. ¿Se acuerdan las 3 capas del corazón? Hablábamos del pericardio, del miocardio y el endocardio. Entonces, el miocardio tiene la capacidad de contraerse efectivamente para generar un volumen minuto o gasto cardíaco que intente satisfacer el aporte de oxígeno y nutrientes a toda la economía, que era la diapo número 1. Y la quinta diapo, la quinta función, perdón, es esta, y vuelvo en un ratito a las 2 anteriores, que es la función de lucitrópica que tiene el músculo cardíaco, que es, una vez que ocurrió la contractibilidad, ¿está bien?, o sístole, esta tiene la capacidad de relajarse. Una vez que esta se contrajo, se cerró, se contrajo y expulsó la sangre del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, una a la circulación pulmonar y otra a la circulación sistémica, ¿está bien? Este tiene la capacidad de relajarse, ¿está bien? O la fase lucitrópica, que tiene que ver fundamentalmente con los mecanismos de llenado diastólico y el inotropismo con la contractividad y generar la fase sistólica del ciclo cardíaco, que yo lo voy a explicar en un ratito. Pero cuando hablo de contractibilidad, uno debe poder meterse a pensar un poco en lo que es el proceso contráctil, ¿está bien? Y me meto probablemente a un concepto muy chiquitito, un concepto más bien histológico de lo que es la fibra miocárdica. Cuando nosotros hablamos del proceso de contracción, tenemos que intentar relacionar el proceso contráctil desde la actividad de algunas enzimas de algunas enzimas que conforman y que terminan de alguna manera definiendo la capacidad de contraerse, de contraer la fibra muscular y todas las fibras musculares, el miocardio ventricular fundamentalmente. Y acá abajo aparece en la imagen, fíjense que aparece en el medio, distintas enzimas que están, o que intervienen, en el proceso de contractibilidad, y en el medio aparece la troponina. ¿Cuántas veces nosotros pedimos troponinas? 500 veces pedimos troponinas. ¿Y cuántas veces pedimos un electro? 500 veces pedimos un electro. ¿Cuántas veces le pedimos que monitoricen a un paciente? 500 veces. Cada vez que uno tiene un paciente que tiene un infarto o tuvo una taquicardia y de repente uno pide troponinas, intenta valorar de qué manera sufrió la fibra miocárdica, ¿está bien? Y entró en esa fase de isquemia o de necrosis y muerte, con la liberación de troponinas al torrente sanguíneo, que es lo que nosotros pretendemos valorar cuando hacemos curva o hacemos el diferencial entre la primera y segunda muestra de envío de sangre para monitorizar valores de troponina. Pero sepa que la troponina sale de ahí.
¿está bien?, de la fibra miocárdica. Entonces acá aparece el otro concepto, que es el de contractibilidad. Dice acá, se refiere a la capacidad de contraerse, a la capacidad de acortarse y de generar una determinada fuerza al músculo cardíaco, independientemente de la pre y de la poscarga, que yo la voy a explicar. Hace un rato, recuerdo que les dije a ustedes, acuérdense el elástico de la bombacha o del calzoncillo. Imagínense, lo estiran si está nuevo, y cuando ustedes lo sueltan, el elástico vuelve con mucha velocidad. Imagínense al corazón la fibra muscular estirándose, y un momento se contrae, y se contrae con una determinada fuerza. Esa capacidad de contraerse es la que genera el volumen sistólico. El volumen sistólico por la frecuencia cardíaca generan el volumen minuto, ¿está bien? Y el volumen minuto por la resistencia periférica generan la tensión arterial, concepto que yo ya expliqué hace un ratito. Pero fíjense que tienen relación directa con la pre y la poscarga, que eran 5 variables que definían el volumen minuto. La diapo de gasto cardíaco, abajo a la izquierda, que yo la expliqué hace un ratito. Dice que esta característica no es fácil de determinar en la clínica, como si la derivada de la presión ventricular. Bueno, esto la gran verdad es que es a modo informativo, no quiero que lo entiendan porque es bastante profundo de explicar. Y acá aparece el otro punto, que ustedes estoy seguro lo han visto en más de una oportunidad. Cuando nosotros mandamos a hacer un ecocardio al paciente, que ustedes lo acompañan muchas veces, una de las cosas que intentamos ver en un paciente que tiene una miocardiopatía dilatada de cualquier etiología hipertensiva, los hipertensos crónicos con mal tratamiento, en algún momento entran en una fase dilatada, en una incapacidad de la fibra contráctil, ¿está bien? Una incapacidad de la fibra contráctil para cortarse, para distender. Piensen, a ver, en esto. Perdón, voy acá, perdón en esto. Miren la imagen de la derecha abajo, ¿está bien? Esa bombacha gigante perdió la capacidad de contraerse. Imagínense, el corazón dilatado pierde la capacidad de contraerse. Cuando nosotros tratamos de evaluar la capacidad contráctil del corazón, intentando valorar la fracción de eyección, lo que intentamos pensar es en cuán dilatado o no está el corazón y cuánta fracción de eyección conserva o no. Pero cada vez que un paciente pierde la capacidad de contraerse, una de las cosas que salimos a valorar es el punto de abajo, que es la fracción de eyección, que es un aproximador clínico, claramente. El lucitropismo ya lo expliqué. Bien, vamos a hablar del ciclo cardíaco. Todos, de manera muy básica, sabemos que el corazón tiene 2 funciones, el de sístole y el de diástole. Digo, el de contraerse y el de relajarse. Hasta ahora yo traté de explicarles que no es tan sencillo. Cada vez que yo intento una sístole, debe haber habido un mecanismo electrofisiológico, ¿está bien? Hasta que queda claro. Tiene que haber habido un mecanismo bioeléctrico para que ocurra la fase contráctil. O sea, las 3 funciones previas antes del inotropismo deben haber ocurrido, y deben de haber ocurrido de manera eficiente. Está bien que yo voy a explicar un poquitito en esto. Entonces, se denomina ciclo cardíaco al conjunto de eventos mecánicos que ocurren en el corazón, fundamentalmente en el miocardio ventricular, y que determinan la generación de una sístole y una diástole. La sístole es la contracción al unísono de las 4 cavidades, en particular de las ventriculares, ¿está bien? Y una diástole, que es la fase de relajación del miocardio ventricular, que es más bien la fase lucitrópica. Acá a la derecha, fíjense que uno está acostumbrado, che, ¿qué presión tiene? Tiene una sistólica de 120 y una diastólica de 80. No es tan sencillo, es un chiquitito más compleja. Cuando el miocardio, el corazón, se contrae en la fase sistólica, que intenta expulsar una cierta cantidad de volumen de sangre a través del ventrículo izquierdo, que hasta ahora habíamos denominado como volumen sistólico, y creo yo haber dado una aproximación en cuanto a volumen, creo que era entre 70 y 90 mililitros, esa sístole intenta expulsar sangre
a través de las dos arterias más importantes que tienen los ventrículos. En el corazón izquierdo, la arteria aorta, y en el derecho, la arteria pulmonar. Pero para que ello ocurra, la presión dentro del ventrículo debe ser necesaria y máxima para vencer las presiones a nivel de las válvulas, tanto sigmoidea aórtica como la sigmoidea pulmonar. Entonces lo que digo es que cada vez que yo entro en la fase sistólica, mi objetivo, o el objetivo, es generar una cierta cantidad de eyección ventricular de sangre que intente satisfacer esta primera diapo que decía las necesidades de oxígeno y nutrientes al resto de la economía, ¿está bien? Y mantener un cierto volumen minuto. Yo les había dicho, el gasto cardíaco está definido como tomo la suma de todas las circulaciones regionales, la circulación cerebral, ¿está bien? La circulación coronaria, la circulación hepatoesplénica o esplénica o mesentérica, o la circulación a nivel de los riñones, etc. Toda la suma de flujos regionales terminan definiendo el gasto cardíaco, por lo cual cada vez que el corazón eyecta sangre busca satisfacer, ¿qué? Esto, las demandas de oxígeno y nutrientes. Abajo, una vez que ocurrió la fase sistólica, que está conformada por varias cosas además, pero además intervienen el tema de la apertura y el vencer las presiones a nivel de las válvulas para que las válvulas se abran, ¿está bien? El ciclo inicia con una fase de relajación, que es esta que aparece en el punto 3, para dar inicio a la fase diastólica, a la fase lucitrópica, ¿está bien? En esta fase diastólica el corazón intenta volver a llenarse de sangre para toda vez que haya ingresado una cierta cantidad de sangre, tanto a la aurícula, para el pasaje, a la aurícula derecha, para el pasaje de sangre al ventrículo derecho, ¿está bien? Esa cantidad de sangre genera dentro de la cavidad una determinada presión. Cuando recibe una determinada presión, las fibras musculares se distienden, piensen en el elástico de la bombacha, se van distendiendo, se va distendiendo, y un momento inicia nuevamente la fase sistólica, y cuando la fibra muscular es eficiente, la fase sistólica es eficiente, y si la fase sistólica es eficiente, el volumen minuto es eficiente. Entonces pensemos cada vez que tenemos un paciente que tiene una fase dilatada de cualquier enfermedad, de la hipertensiva, de la valvular, de la isquémica necrótica por un infarto, etcétera, ¿está bien? ¿Qué es lo que tenemos que salir a cuidar? Lo que digo con esto es cada vez que tengan un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca, cada vez que tenga un paciente que tenga una miocardiopatía dilatada, o cada vez que tenga un paciente que tenga una taquicardia, piensen en cómo es el gasto cardíaco, cómo es el volumen minuto y cómo es la circulación en cada parte del organismo. ¿Está bien? No empecemos a dejar de pensar de manera tan sencilla, no es sístole y diástole, no es la presión sistólica y la diastólica, no es el 80 latidos por minuto, es intentar ampliar en un paciente que tiene una cierta enfermedad o que está hipotenso, empezar a pensar por qué está hipotenso, si le falta volumen de sangre o le falta resistencia periférica, o si la frecuencia cardíaca está muy baja, cómo impacta en la tensión arterial y qué debo hacer como enfermero, o si tengo un paciente que tiene una bradicardia, ya vamos a aprender a leer un electrocardiograma, qué cosas tienen que mirar, qué cosas queman, qué cosas no queman. La idea es que ustedes empiecen a abrir mucho más el concepto intentemos juntos en comprender un poquito más. Ahora bien, para que todo esto haya ocurrido, para que el corazón haya iniciado todo el ciclo de funciones con la generación de un propio estímulo, el automatismo, y cuando pasábamos por la excitabilidad y la conductibilidad, decíamos que el cuerpo está conformado por un montón de electrolitos. Y yo les dije que un electrolito, por definición, es un lito o cuerpo que tiene la capacidad de conducir la corriente eléctrica y que lo podíamos dividir en cationes y aniones. Para que el evento bioeléctrico ocurra, ¿está bien? El organismo, perdón, debe poder ser capaz de generar algo que se llama potencial de acción. Es un concepto complejo, voy a tratar de ser sencillo en explicarlo, pero fundamentalmente lo que más me interesa de esto, además de que sepan que hay un potencial eléctrico que tiene una característica muy importante, que es aparece o no aparece, o desde el todo o nada, ¿está bien? Que es una función que está básicamente determinada por la concentración de electrolitos
de un lado de la membrana y del otro lado de la membrana, o sea, dentro del miocito de la célula muscular cardíaca y fuera del miocito de la célula muscular cardíaca. Pero en esto, fíjense que aparecen todos estos electrolitos, el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, el bicarbonato, ¿está bien? Entonces digo yo, miren todos los electrolitos que ustedes controlan permanentemente cuando mandan un medio interno. Cada vez que mandamos un laboratorio completo pedimos ionograma, pedimos función renal, pedimos calcio, magnesio, pedimos en el ionograma el cloro, pedimos, no sé, un estado ácido base donde sacamos de ahí el bicarbonato. Miren todos los componentes que intervienen en lo que tiene que ver con la contractilidad del corazón. Pero fundamentalmente, cuando nos metemos al lado izquierdo, hablamos de estos electrolitos, el sodio, el potasio, el cloro y el calcio. ¿Está bien? Estos 4 electrolitos intervienen en todo el mecanismo de conformación electrofisiológica y van a determinar posteriormente que el corazón se contraiga o no eficientemente. Y nosotros vamos a ir viendo electrocardiográficamente un electrocardiograma o en el monitor algunos trastornos, que yo lo voy a explicar la semana que viene cuando veamos electrocardiograma, que están determinados que cada vez que se le diga, o el médico les diga, o ustedes vayan a buscar un laboratorio y mientras están viniendo al servicio ven que tiene un potasio de 2, ese paciente quema, porque un potasio de 2, fíjense el potasio que aparece en K+, es el potasio, interviene en los mecanismos de generación de la corriente eléctrica y posteriormente la contractibilidad miocárdica. Lo que digo con esto es que cada vez que está alterado el calcio, el potasio, el cloro y el sodio, podemos tener arritmias cardíacas, tanto si el paciente tiene un potasio de 8,5 como si tiene un potasio de 2. Entonces digo, empiecen a pensar en cosas que ustedes hacen todos los días. Extraen sangre, ven, tienen una lectura inicial, muchos tienen una lectura inicial de los resultados de laboratorio, ¿está bien? Y sepan cómo influye, que esto es mucho más complejo hasta ahora de lo que veníamos haciendo, no es simplemente mirar la frecuencia cardíaca o si le colocan los electrodos en el tórax del paciente, empecemos a ver otras cosas, si el potasio baja, ¿qué puede ocurrir? Si el potasio sube, ¿qué puede ocurrir? Si el calcio está bajo, si el calcio está bajo, si está alto, etc. ¿Está bien? Entonces la relación de la concentración de electrolitos y de la actividad eléctrica en el corazón es un poco lo que vamos a aplicar la clase que viene. Yo le dije que uno de los mecanismos que intervenían en el volumen minuto del gasto cardíaco era la precarga. ¿Está bien? Acá aparece la primera definición de este concepto que dice que la precarga es el volumen o presión o tensión que se ejerce a nivel de la pared ventricular, ¿está bien? Y que va a iniciar o va a determinar fundamentalmente el inicio de la contracción. Y está determinado además por el volumen de fin de diástole, en este caso el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque tiene una relación directa con el retorno venoso, ¿está bien? Entonces digo yo, cada vez que yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene disminución de la precarga, llámese porque ha perdido mucha cantidad de sangre o porque está deshidratado, severamente deshidratado, o porque tiene un tromboembolismo, no sé, en las cavidades derechas, en la arteria pulmonar, que es la cavidad derecha, o tiene un infarto del ventrículo derecho, digo, todo lo que tenga que ver con cavidades derechas, ¿está bien? Provoca alteraciones de la precarga, y la precarga está relacionada con el retorno venoso, y el retorno venoso está directamente relacionado con el llenado y el retorno de sangre a las cavidades derechas, que luego van a viajar hacia la circulación pulmonar y van a regresar hacia la aurícula izquierda para pasar al ventrículo izquierdo y que el ventrículo izquierdo eyecte sangre para mantener un volumen minuto. Entonces digo, cada vez que yo tengo disminuida la precarga, voy a tener alteración del volumen minuto o el gasto cardíaco. Entonces dice abajo, corresponde al volumen que alcanza el ventrículo inmediatamente antes de contraerse. ¿Está bien? ¿Y equivale a la longitud inicial en los estudios de una fiebre aislada? Esto es un poco lo que le decía hace un rato. Si yo tengo un infarto del ventrículo derecho, o tengo una dilatación del ventrículo derecho, porque tengo un paciente, que ya lo vamos a explicar, tiene un trombo en la arteria pulmonar, fíjense, la flecha, a ver, perdón, lo voy a tratar de dibujar acá, voy a la pizarrita, acá. ¿Está bien?
La sangre viene así, aurícula derecha, pasa a la válvula tricúspide, va hacia el VD, el ventrículo derecho se empieza a llenar de sangre, ¿está bien? Aumenta, genera una cierta presión dentro de la cámara ventricular derecha, y el ventrículo derecho está en condiciones de poder contraerse para largar sangre por acá hacia la arteria pulmonar. ¿Qué pasaría si es que yo de repente genero una obstrucción acá y la sangre quiere pasar por acá y no va a poder? Un tromboembolismo pulmonar, un trombo en la arteria pulmonar. El corazón derecho va a intentar contraerse, intentar contraerse y se va a terminar dilatando, ¿está bien? O un paciente que no tiene un trombo, ¿está bien? Que no tiene un trombo, pero tiene un infarto del ventrículo derecho. Este tejido se fue muriendo y este corazón se fue dilatando y no se puede contraer eficientemente. ¿Qué va a ocurrir? Un trastorno en la precarga, ¿está bien? Que es el corazón derecho fundamentalmente. Borro y sigo. Acá, salgo acá y acá. Entonces nos metemos a hablar de la poscarga. Dice ahí, la poscarga se denomina la tensión contra la cual se debe de contraer el ventrículo, en particular el ventrículo izquierdo, ¿está bien? O sea que es fundamentalmente la resistencia que debe vencer este VD para poder generar un volumen minuto ideal. Cuando yo hablo o cuando se habla de la poscarga, a ver, me meto la pizarrita, y hablo acá, digo, si el ventrículo izquierdo, tiene que expulsar sangre, ¿está bien? Y de repente yo tengo un paciente que tiene, en vez de que la sangre pueda fluir de manera libre o fisiológica, yo tengo que hay una obstrucción, cualquiera sea ella, mecánica, hay aumento de la resistencia de sangre, tengo un paciente con una coartación de aorta, tenga una estenosis aórtica, una insuficiencia aórtica, etc. Tengo una obstrucción al pasaje de sangre, este ventrículo izquierdo va a tener que aumentar la fuerza contráctil porque la poscarga está aumentada. Al estar aumentada, la poscarga, este ventrículo se va a tener que contraer, ¿está bien? Se va a tener que contraer de más y más fuerza, y cuando esto llega a ser de manera crónica, aparecen los estados de hipertrofia ventricular, que yo voy a hacer un pequeño comentario ahora. Entonces digo, la poscarga se denomina a la tensión contra la cual se debe contraer el ventrículo, es decir, la resistencia que debe vencer el ventrículo para descargarse. Claramente está la precarga del VDE, está la precarga del VDI, está la poscarga del VDI, y también está la poscarga del VI, ¿está bien? Dice, por lo tanto, el componente fisiológico principal es la presión arterial, por eso que en general hablamos de el del ventrículo izquierdo. Dice el diámetro y el grosor de la pared ventricular y de la resistencia vascular periférica. No se olviden que la resistencia vascular periférica la generan las pequeñas arteriolas, ¿está bien? Las arteriolas de resistencia. Sigo. La semana pasada yo les había dicho que el corazón anatómicamente tiene una disposición en el precordio, ¿está bien? Que era una disposición que se acuerdan que hablábamos de un cuadrilátero, ¿está bien? De que había el cubo de Galli, donde el corazón estaba dispuesto de una manera, de arriba hacia abajo, de base superior, de vértice inferior, mírenlo acá, de base superior, de vértice inferior, de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda. Se lo dije en varias oportunidades en la clase pasada. Esta disposición anatómica del corazón dentro del precordio, dentro de la cavidad torácica, hace que cada vez que uno intente pensar el flujo de corriente eléctrica en el corazón, tenga que necesariamente empezar a hablar de vectores, ¿está bien? Y el vector es, lo podemos describir como el modo en que viaja la corriente eléctrica dentro del sistema cardiolector hacia el miocardio ventricular, ¿está bien? ¿Por qué empiezo por qué termino con esta charla de esta manera? Porque la clase que viene hay que hablar de esto para poder entender electrocardiografía. Entonces, vuelvo atrás. El corazón es una estructura hueca conformada por 4 cavidades que está ubicada, que tiene una conformación
de base superior, de vértice inferior, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante, pues la corriente eléctrica va a viajar de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante, y va a generar lo que se llaman vectores cardíacos o vectores eléctricos. Estos vectores eléctricos los vamos a ver la clase que viene, pero fundamentalmente van a tener, se va a tener que entender esto porque cada vez que uno ve el electrocardiograma, dice, pucha, esto tiene que ver con cómo viaja la corriente eléctrica en el corazón. Entonces, cada vez que yo trato de pensar la actividad eléctrica dentro del corazón, debo de ver de qué manera se traduce en el electrocardiograma la actividad eléctrica que va a aparecer con la conformación de un complejo electrocardiográfico conformado por lo que ustedes ven ahí. Una onda P, un complejo QRS y una onda T. ¿Está bien? Todas de flexiones positivas, en este caso, yo lo voy a explicar en la clase que viene, los intervalos y los segmentos que también lo voy a comentar en la clase que viene. Entonces, metiéndonos y tratando de cerrar un poco la charla de hoy, dejen de pensar al corazón, por favor, como esta estructura. No es esto el corazón. ¿Está bien? No es esto el corazón, basta, esto no es el corazón. El corazón, ustedes como profesionales de la salud, empiecen a pensar como una estructura hueca conformada por 4 cavidades, un aparato valvular, ¿está bien? En las válvulas activas, las auriculoventriculares, y las pasivas, las sigmoideas, un sistema de conducción eléctrica, una conformación estructural que es el epicardio, el miocardio y el endocardio del corazón, y todas con relación también a la estructura del corazón y de los anexos, los vasos, es que uno debe empezar a pensar el corazón de manera más amplia. Solo así y solo así ustedes van a poder saber por qué cuidan y de qué calidad es el cuidado que ustedes implementan. Entonces, chicos, la clase que viene, electrocardiografía, yo lo único que les voy a pedir, por favor, yo empiezo mañana a subirle la guía de preguntas. Por favor, yo la semana que viene mañana empiezo a subirle casos clínicos, mañana empiezo a subirle las guías para que lean, y yo les vuelvo a decir, por favor, se van a sacar preguntas de las guías, cada docente va a enviar su guía de preguntas, y de ahí vamos a sacar las preguntas para el parcial, pero es una manera de ayudarlos, de decirle, che, esto es lo que, sí, la bufanda retó, esto es lo que los va a guiar un poco en lo que se llama contenido mínimo, qué es lo necesario saber para ser mejores profesionales. Chicos, hasta la guardia que viene, iba a decir, hasta la clase que viene, y por favor, una más. Los que tienen Gmail y los que se armaron su nuevo Gmail, manden un mensaje a Open con Gmail para que nosotros le demos el ingreso al Classroom. Y la otra cuestión, la clase que viene, por favor, les puedo pedir 15 minutos antes de entrar a la clase, porque 7 menos cuarto tengo que ir a conquistar otro planeta, así que me tengo que ir 7 menos cuarto. ¿Está bien? Por favor, 5 menos cuarto la charla que viene. Muchas gracias, chicos, muchas gracias.